Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy día en esta mesa de nuestro simposio de filosofía de la religión. Para iniciar, tengo el agrado de presentar a ustedes a nuestros dos expositores del día de hoy. Primero, el profesor Francisco Javier Herrero, que nos visita desde España, y el profesor Enzo Solari, que nos visita desde nuestro país, Chile también. En primer lugar, voy a presentar al profesor Herrero, ¿cierto? Quien es catedrático titular de la Universidad Pontificia de Salamanca, en España. En esta institución, el profesor Herrero ha sido decano de la Facultad de Filosofía entre los años 2013 y 2016. Igualmente, ha sido director del Máster Oficial en la Investigación en Ciencias Humanas y Sociales en el año 2015 y también director de la Cátedra Fernando Riel. El profesor Herrero integra la comisión organizadora de la Cátedra Extraordinaria Domingo de Soto en la Universidad de Salamanca y también integra varios consejos de redacción y comités científicos de revistas, ¿cierto?, en el ámbito filosófico y eclesial. Junto con esto, el profesor Herrero es miembro del grupo de investigación Humanismo, Reforma y Ciencia de la Edad Media a la Ilustración. En la Universidad de Salamanca, el profesor Francisco Javier Herrero es profesor asociado del Departamento de Historia del Derecho y Filosofía Jurídica. Sus líneas de investigación son la profundización en la fenomenología de Husserl, la figura del filósofo judío Emmanuel Levinas como una concreción para la actualización del diálogo entre fides y ratio, el concepto de postsecularidad como noción descriptiva y normativa del momento sociocultural que reactiva el significado y los significados de las creencias religiosas desde un proceso complementario de aprendizaje con la razón secular. También el discurso filosófico sobre Dios, planteado con toda probidad intelectual y la defensa de una fe intelectualmente honesta, según las conocidas expresiones del teólogo Karl Rahner. La dignidad de la persona como principio rector ético en el debate antropológico con la ciencia moderna y la tecnología. Esas son las líneas de investigación del doctor Herrero. Cabe destacar también que en nuestro país estuvo a cargo de la edición del número especial de la revista Aporía del año 2019 sobre fenomenología y teología, ¿ya? Entre otras obras de su autoría se encuentra el libro titulado De Husserl a Levinas, un camino en la fenomenología, texto que ha sido publicado por la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente desarrolla una investigación sobre la relación filosofía-teología en Karl Rahner. El resultado de este análisis será publicado próximamente por la Biblioteca de Autores Cristianos. Sin más, luego de esta presentación muy breve, dejo con ustedes al profesor Francisco Javier Herrero, quien nos presentará su conferencia titulada La deriva de la religión según Emmanuel Levinas. Adelante, profesor. Muy bien, pues buenas noches desde España. Quisiera primero consultar si se oye bien. Muy bien, perfectamente. Voy a compartir también pantalla con ustedes. Antes que nada quisiera agradecer a los organizadores de este 7º Congreso Nacional de la Asociación Chilena de Filosofía. Es un placer estar desde aquí, desde esta ciudad de Salamanca, que desde luego tienen los brazos abiertos para todos ustedes. Con mucho cariño les recibimos aquí. Saludo con afecto también a la profesora y alumna Carolina Lago, con su brillante paso por aquí, por esta universidad. Y de verdad que felicito muy de veras a los organizadores porque yo creo que es importante volver otra vez a la reflexión sobre el puesto que ocupa, en este caso, la religión, la filosofía de la religión en nuestro pensamiento. Voy a compartir con ustedes pantalla, entonces. No sé si se ve ya.
Bien. Creo que sí se puede ver ya. Sí, ahí ya podemos verlo. Bien, perfecto. Pues entonces comienzo sin más dilación la exposición y espero usar los 30 minutos que se me conceden, y en cualquier caso la moderadora tiene la obligación de cortarme cuando sea preciso. Mi convencimiento es que estos dos fenómenos que hemos llamado filosofía, religión, en cualquiera de sus instancias, se sostienen y se compenetran recíprocamente. Y en ese sentido muestro ya ahí la imagen del filósofo Jürgen Habermas en su conversación con el entonces cardenal Ratzinger. Me parece que en un tiempo tan complejo como el nuestro se está reclamando lo que el profesor Habermas ha introducido con este término de la posecularidad, y tendremos tiempo de desarrollar este concepto, que seguramente no es un término descriptivo, sino más bien descriptivo y no normativo, ¿no? Nuestro propósito, por lo tanto, es esa búsqueda de la armonía entre esa vieja antítesis que llamaba Hegel entre filosofía y religión. En este sentido, me parece que nosotros hemos pretendido enraizar nuestra reflexión en las fuentes vivas de la tradición. Tienen delante la figura de Emmanuel Levinas, que seguramente, desde mi punto de vista, constituye uno de los casos más claros a la hora de diseñar la integridad de existencia y pensamiento en torno al fenómeno religioso. Mi propósito en estos momentos, en estos minutos, va a ser presentar la relación entre filosofía y religión que procura la obra de Levinas, tratando principalmente de dilucidar el papel decisivo que la figura de Dios tiene como testigo privilegiado de la ética, según la expresión que él habitualmente utiliza. El título de la conferencia es La deriva de la religión según Emmanuel Levinas. Tendré tiempo más adelante de explicarles por qué este título, que obedece fundamentalmente a una expresión del propio autor. Es esta que aparece ya en pantalla. La filosofía, dice el autor, deriva para mí de la religión, ya es convocada por la religión en deriva y siempre probablemente la religión está en deriva. La hipótesis inicial en la que vamos a partir es la división que el pensador judío de origen lituano introduce entre santidad y sacralidad. Son dos términos diferentes y vamos a intentar analizar la cuestión con esa ayuda que Jacques Derrida introdujo en Fe y Saber, en otra obra suya, entre la religión como una elipse con dos polos, el polo que él llama de lo indemne, lo santo, sería lo que nosotros llamamos lo sagrado, Dios, la divinidad, la trascendencia, y el otro polo de la religión, que sería el polo de las mediaciones, de la institucionalización, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a pretender situar la propuesta de Levinas de una religión sin sacralidad, a la luz, por lo tanto, seguramente de las afirmaciones de Kant sobre la santidad de la ley moral, y desde luego en frente a la alternativa de Heidegger de una sacralidad sin creencia. La propuesta, repito, de Levinas es una religión sin sacralidad, es decir, en el polo de la Église que Derrida diseña para el concepto de religión sería el polo de lo indemne, de lo puro. Eso constituiría la esencia o el núcleo de la religión según Levinas. Para ello voy a tratar de responder a dos interrogantes muy sencillos. Primero, ¿cabe un concepto de religión pensado como sin sacralidad, pensado como una relación sin relación? Y la otra pregunta que trataré de responder es esa expresión del título, ¿a la deriva de qué está la religión? ¿A la deriva de lo santo? Sería la propuesta de Levinas, pero aquí cabe también plantear algunos interrogantes serios a la propuesta del autor judío. ¿En qué sentido la idea de lo infinito o esa relación metafísica puede suponer lo que él va a denominar, y ahora lo veremos inmediatamente, la aurora de una humanidad sin mitos? ¿Es esta fe purificada sin mitos o la profesión de un ateísmo metafísico, como él introduce? ¿Qué lugar ocupa la creencia religiosa y la figura de Dios? Esas dos preguntas estarán en el fondo de mi exposición,
que he dividido en 3 partes. Primero, un contexto quizá un poco amplio, voy a tratar de hacerlo lo más veloz posible. El problema, el contexto es la religión postsecular. Hago una precisión ya de entrada. Estoy en España, esto es Europa y por lo tanto quizá la situación con Chile es diferente. La idea que yo defiendo es que aunque el momento de la religión o el momento espiritual, el clima espiritual que nosotros vivimos sea diferente al que ustedes experimentan en este momento, en el mundo globalizado seguramente las transiciones van a ser mucho más veloces de lo que a veces pensamos. Y por lo tanto, doy por supuesto que nos movemos en el mismo horizonte, llamémoslo occidental, de pensamiento y de ideas salvadas, naturalmente las distancias y la diferencia. El contexto, por lo tanto, religión postsecular, Habermas, el problema, la presentación de Levinas, una religión sin mitos, en interrogantes, y la propuesta, la propia de Levinas, santidad de lo santo, que sería la deriva de la religión. Paso sin más, entonces, a exponer la primera parte, el contexto postsecular, e inicio la hipótesis con la que nosotros vamos a trabajar, y es que desde la modernidad hemos pasado a la posmodernidad como salida y estamos ahora en este momento de possecularidad, aún por definir, y ya he empezado diciendo que seguramente tengamos que tratarla como un momento más bien descriptivo que, o mejor dicho, normativo que no descriptivo. Es decir, no describiría propiamente todavía la situación entre la razón moderna y la religión que propone Habermas, pero sí de alguna forma intenta ser un concepto normativo. La tesis de fondo es la que defiende en última instancia que la secularidad, llamemos secularidad ese proceso o programa de la modernidad o de la ilustración, habría generado paradójicamente además un proceso de desecularización, abriendo por lo tanto el paso a una nueva comprensión en nuestra cultura, eso que hemos llamado la edad de la possecularidad. Me permito para el auditorio presentar brevemente 4 ideas a modo de pinceladas de lo que es la modernidad y de lo que es la posmodernidad, y pasaría después a explicar las propuestas propias de la possecularidad. Bueno, cuando hablamos de modernidad nos referimos a esas ideas que tienen ustedes ahí presente, digamos como programa, desde el siglo XVIII de la Ilustración, que abarca hasta prácticamente el siglo XIX. Las características esenciales son las que ahí figuran: la secularización y, empleando el término de Max Weber, el desencantamiento del mundo, lo cual indica que el mundo previamente ha sido encantado, lógicamente por el embrujo propio de la religión, la idea de la fe en el progreso, el establecimiento de una razón científico-técnica y las ideas de la tolerancia y la libertad de conciencia. Esto tiene unas repercusiones para lo religioso, que ahí aparecen, la irrelevancia propiamente y la marginación del fenómeno religioso, la pluralidad de sentidos, el anuncio de la muerte de Dios, pensemos Nietzsche, y por último la salida de la religión. Esta expresión la procuraré explicar ahora de forma casi inmediata. Por otro lado, la posmodernidad, que sería, digamos, el intento ante el fracaso de la razón de proponer. En realidad no hay ninguna propuesta en la modernidad, sino el vaciamiento, es decir, no más razón, sino menos razón. Es una reacción, como bien ya introdujo la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, una reacción contra algunos presupuestos modernos, planteada además desde ese desencanto y la frustración de una razón fracasada. Antecedentes de esta corrección de la razón lo teníamos naturalmente en el movimiento del romanticismo entreverado, con lo que hemos llamado la modernidad. Las características de la posmodernidad sería el fin de la idea de progreso de la historia, el final de la ética y del sentido, el individualismo, un pensamiento débil, Bátimo, Lyotard, fragmentado, etc. No abrumo con datos, simplemente para refrescar algunas ideas, y la repercusión posmoderna sobre las religiones, el escepticismo, el nihilismo, Nietzsche llamaba el nihilismo consumado, el relativismo frente a las cosmovisiones, la privatización de la religión, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, lo que nosotros vamos a proponer es una orientación muy diferente a la que presenta la posmodernidad. La posmodernidad es una salida fracasada desde nuestro punto de vista
a los fallos de la modernidad y la que presenta Habermas con la possecularidad en diálogo con Ras y, como hemos visto, las bases prepolíticas del Estado, es una salida que no, digamos, apuesta por menos razón, sino por más razón, o por un encauzamiento de la razón, de alguna forma denostada, con los fracasos en las contiendas bélicas, etcétera, etcétera. El concepto de salida de la religión, al que también nos vamos a oponer, propone que la misma cristianismo, fundamentalmente, son las tesis de Marcel Gauchet, que aparecerá ahora inmediatamente citadas, o las tesis de Ferri o de Flores d'Arcais. La salida, en definitiva, de la religión del espacio público. Y sería, digamos, una propuesta que ellos indican las mismas raíces cristianas que ahí aparecen, un Dios trascendente, un mundo independiente, un hombre, un ser humano autónomo, habrían provocado, paradójicamente, la secularización moderna, justamente por esa autonomía de lo temporal. Y por lo tanto la secularización es justamente eso. Y esta secularización tendría como último estadio, pero repito, incoado ya en la misma religión, en el cristianismo fundamentalmente, lo que estos autores llaman la salida de la religión, es decir, hacer válido el pronóstico que ya Marx iniciara de la desaparición de las religiones en un futuro. Ahora bien, esta es la realidad. La pregunta que nos hacemos es, ¿realmente la religión ha desaparecido? ¿La tenemos que dar ya por finiquitada o tenemos otra situación tanto en Chile como en Europa? Si miramos a la realidad, es verdad que fundamentalmente tendríamos que hablar de un final de la religión, o más bien, si no de un final de la religión, un retorno de lo religioso, pero mutado, y de eso es a lo que vamos a referirnos de forma inmediata. La tesis de la secularización, la que hemos visto en la cristalización de esa propuesta de la salida de la religión, que había sido además como dinamizada desde la propia religión, digamos, contradice realmente lo que nosotros nos encontramos. Max Weber ya hablaba de una posibilidad de un reencantamiento del mundo, y a lo que asistimos más bien es a las tesis de estos sociólogos, en concreto de Durkheim, es que no puede haber sociedad sin religión, y lo estamos constatando de una u otra forma, en espera de dilucidar cuál es el concepto de religión, incluso la vivencia de la misma que en este momento maneja nuestra sociedad. Evidentemente, todos somos conscientes de la pérdida de relevancia de la religión. Es un dato que constatamos desde luego en Occidente, pero también seguramente en pasos agigantados en otras latitudes de nuestro mundo. Esa pérdida o esa falta de relevancia de la religión, sin embargo, no da lugar más a la separación como se había pronosticado. No es que desaparezca, sino que se transforma. Y a lo que asistimos fundamentalmente es una reconfiguración nueva, distinta a lo que se ha llamado una metamorfosis. No, por lo tanto, la abolición, sino la metamorfosis de la religión. Sociólogos como Luhmann o Ulrich Beck, un sociólogo en la Universidad de Múnich, y otros pensadores están promoviendo cada uno a su forma una recuperación funcional, al menos de la religión, en una sociedad secularizada. Presento esto como un antecedente de lo que nosotros vamos a ver en la propuesta de Habermas de la postsecularidad. Ulrich Beck, en ese libro Der eigene Gott, un Dios propio, un Dios a la carta, donde cada uno eclécticamente va eligiendo, eso sería la transformación de esa religión, que no valoramos, es decir, no emitimos un juicio sobre ello, simplemente como una constatación diagnóstica de nuestra situación o de nuestro tiempo o clima espiritual. El paso, por lo tanto, de la privatización, digamos, a una propuesta donde todavía o aún la religión cobra un peso a la hora de establecer la conciencia actual de nuestra sociedad. Por lo tanto, estos autores serían antecedentes de devolver a la religión un peso al menos funcional. Tenemos que introducir un dato, y el dato es por todos conocido. El 11S fue un acontecimiento único, nuevo,
que vino a tensar el debate de la religión. El propio Habermas reflexionó sobre ello. Es decir, en un momento secularizado de la religión, donde las cosas estaban sosegadas, el 11S vino a tensar la cuerda dentro de esa sociedad secular. La religión no había desaparecido y podría ser una tensión la que provocaba en nuestras sociedades. Esto provocó naturalmente dos concepciones muy diferentes, sobre todo en el conflicto entre Oriente y Occidente, simbolizadas en dos autores. Quisiera resumir estas dos concepciones absolutamente enfrentadas. La tesis ya desde 1993 sobre el choque de civilizaciones de Samuel Huntington, digamos, valorando el fenómeno religioso y sobre todo el Islam como un factor de desestabilización en los futuros conflictos. Frente a eso, podríamos proponer la otra gran concepción de Hans Kim con el proyecto de una ética mundial, donde fundamentalmente lo que aboga es la búsqueda de esa paz social, de esa paz entre la paz religiosa, pero una paz religiosa que solamente puede construirse en diálogo entre las religiones, y por lo tanto es necesario el consenso ético entre las religiones, y eso sería el propuesto de esa ética mundial avalada por el teólogo ya recientemente fallecido Hans Kim. Claro, nosotros aquí tendremos que ser tajantes, y a mí me parece, sin ánimo de ser dogmáticos, pero ustedes entenderán claramente que ante esta pregunta, si las religiones son un problema o parte de la solución, nosotros digamos que tendremos que aceptar desde el principio y alejar de nuestro horizonte lo que vamos a llamar fundamentalismos. No cabe, sin más, comprender la religión dentro de esa, digamos, ese sesgo extremo que denominamos fundamentalismos. Y aquí, repito, deberíamos ser todos tajantes. Los fundamentalismos, ya lo dijo Kant también, son contrarios a la razón. Ahí les muestro esto grabado de Goya. El sueño de la razón produce monstruos, y naturalmente el fundamentalismo es una falsificación de la religión. Recuerden las tesis, digamos, aducidas por el ya Papa emérito Benedicto XVI, diciendo que un Dios sin logos es contrario a la naturaleza de ese Dios. Y por lo tanto significa aceptar como válida el principio sano de la laicidad, que es distinto del laicismo. El principio de la laicidad supone una nítida separación entre Iglesia y Estado y las otras instancias que nosotros podemos promover, y eso no implica la privatización de la religión ni tampoco la neutralización del Estado ante la misma, pero sí, digamos, esa nítida separación. Por eso, la pregunta que nos volvemos otra vez a formular en otros términos es si las religiones a día de hoy ya son un elemento de inestabilidad o son un potencial ético valioso. Esa es la pregunta que está en el fondo del concepto de possecularidad. Naturalmente, la respuesta se va a inclinar hacia el lado derecho. Son potenciales éticos valiosos. Por lo tanto, digamos que el contexto es, con decirlo por un compatriota nuestro afincado en Estados Unidos, José Casanova, es desprivatizar la religión que la secularización había privatizado, y por lo tanto admitir de nuevo la participación del fenómeno religioso, en espera de ser dilucidado, en la esfera pública. Es verdad, insisto en este presupuesto, que todos, como dicen los alemanes, tenemos Interkopf, digamos que hay que distinguir dentro de ese principio de laicidad dos modelos de concepción diferentes. Europa, Francia fundamentalmente con el Estado laico, supone una tradición ilustrada de tono crítico con la religión, a zaga de lo que han sido los maestros críticos frente al fenómeno religioso. Frente a ese modelo está el modelo sajoamericano, que no posee esa connotación religiosa y que se apoya fundamentalmente en el concepto de libertad religiosa y de todos sus derechos.
Vayamos sin más, ya para terminar este primer momento del contexto, a la figura de Jürgen Habermas. El concepto que él propone es el de la sociedad postsecular, donde la creencia religiosa aparece como un factor de civilización y propone el aprendizaje mutuo entre Estado moderno y religión, entre razón moderna y religión. Ambos tienen que entrar en este proceso de mutuo aprendizaje. El Estado tendrá que saber aprender de ese caudal, de ese bagaje de significación que tienen las religiones y no darlo por desaparecido, y las religiones tendrán que proponer sus convicciones argumentando de forma convincente, plausible, racionalmente. De ahí el concepto de mutuo aprendizaje. El presupuesto fundamentalmente es que las religiones, siguiendo la tesis de Hegel, forman parte, pertenecen a la historia de la razón misma y por lo tanto no deben ser desechadas. La relación entre religiones y la possecularidad sería el elemento central sobre el que pivota ese concepto que estamos tratando de introducir. ¿Qué es la possecularidad? Digámoslo claramente. En la possecularidad la religión no es tenida como algo accidental, sino como un fenómeno constitutivo y una realidad de vivencias valiosas. ¿Valiosas para qué? Para el Estado moderno, para la razón moderna. Y de ahí la necesidad de proponer la religión como algo necesario para lo que Joas llama el poder, digamos, de suturar las heridas existenciales, ¿no? Por lo tanto, la necesidad de ese enriquecimiento mutuo con Rawls o con otros autores. Las religiones, por lo tanto, son caudal de aportaciones, son formas valiosas para comprender al ser humano, colaboran al bien común, aportan sentido y fines orientativos. Bien, dicho esto y en este contexto, ¿cuál es la propuesta de Levinas? Entramos ya con el problema, voy a ser mucho más veloz en estos dos últimos apartados. El problema que tildo ahí la aurora de una religión sin mitos es la propuesta de Levinas. Introduce esta visión de este autor. Emmanuel Levinas nace en Kaunas, lituano, en 1906, muere en 1995 en París. No vamos a entrar en los aspectos intelectuales y biográficos, nada más en lo que a nosotros nos interesa, pero señalo tres ideas fundamentales. Primero, el gran olvido de la filosofía no es el ser, como había dicho Heidegger, sino el olvido del otro, y del otro es autrui, l'autre, el gran otro también, no solamente los otros en el plano ético, sino el gran otro que en definitiva nosotros nombramos como Dios. La filosofía ha sido un intento violento y eso es lo que llama el interés. El interés es, digamos, esa hegemonía dentro del ser, interés, ¿no? El dominio, como decía Spinoza, por perseverar en el ser, por el avoir qu'être, el tener que ser, ¿no? La Gemeinigkeit famosa de Heidegger. Frente a ese dominio que va de jonia ajena, como él establece siempre, la propuesta de Levinas es la salida, el desinterés, ¿no? El salir del ser. Y desde sus primeras obras hablará de la evasión, de la necesidad de esa salida, en búsqueda de ¿qué? De esa idea de infinito que está más allá, que, como decía Platón, la idea del bien que está más allá de la esencia de pequeña de Susías en el diálogo de la República. Pues bien, estas son las tres ideas que vertebrarían un poco la propuesta de Levinas. En torno a esa idea, la propuesta de religión de Levinas se enmarca precisamente en este contexto de ideas de la secularización. Lo que él fundamentalmente dice o la visión que Levinas tiene sobre la religión, es que ella ha colaborado, ha sido una instancia colaboradora en el proceso de desencantamiento del mundo, que repitamos, es la expresión de Max Weber para calificar el programa de la modernidad o de la ilustración. Es decir, la religión y fundamentalmente el monoteísmo ha colaborado en la destrucción de los dioses paganos, de los dioses de los cielos, del fatum, los dioses locales y del paisaje. Y por lo tanto, también la religión supuso ya en sí una verdadera ilustración al liberarnos del dominio de los dioses. Y no podemos volver al reencantamiento. Una vez emancipado el hombre, no puede permitirse una nueva recaída en la naturaleza, porque aquellos dioses son cosas, y al ser cosas no son gran cosas, según la expresión del propio Levinas. El judaísmo, muy fundamentalmente, ahí tienen la obra Difícil Libertad, no ha sublimado los ídolos, ha exigido más bien su destrucción.
al igual que la técnica, él ha desmitificado el universo, ha desembrujado la naturaleza y por lo tanto, digamos, ha eliminado esas imaginaciones, esas pasiones. Y así ha descubierto al hombre en su desnudez, en la desnudez del rostro. Esas son las expresiones de Levinas para enmarcar la religión dentro justamente de la iniciativa de la secularización y del programa de la modernidad. La religión ha contribuido decisivamente a ese proceso de secularización y ha contribuido internamente. Por lo tanto, la gran cuestión es saber y determinar, ahí ven la expresión, si la humanidad puede seguir sin mitos y reivindicar para la misma filosofía, para el mismo pensamiento, el ateísmo metafísico. Digamos, fundamentalmente, ¿qué es lo que se quiere decir con esto? En el fondo, lo que nosotros nos adentramos es la relación entre Biblia y filosofía. En una entrevista, me permito hacer alusión a ella, que mantuvo con Philippe Nemo, Levinas rechazaba rotundamente la necesidad de conciliar o de hacer concordar las dos tradiciones que tejen el pensamiento occidental, la Biblia y Grecia, Jerusalén y Atenas. La razón que entonces ofrecía para defender esta suerte de connivencia pacífica, además, entre Jerusalén y Atenas, era la idea de que todo pensamiento filosófico, fíjense en esta idea, reposa sobre unas experiencias prefilosóficas. La expresión, por lo tanto, más que converger, que él utiliza, no puede significar aquí otra cosa más que el dato de su posible y fundamental coincidencia. El presupuesto del que parte Levinas, frente a lo que habitualmente solemos afirmar, es que no habría sido nunca esencialmente la filosofía atea y, en consecuencia, no existiría tampoco necesidad alguna de emprender esa citada reconciliación, porque sencillamente no existe ninguna rivalidad insalvable entre ellas. Este presupuesto puede seguramente resultar ingenuo, pero es algo que Levinas ha defendido y ha repetido una y otra vez. Consiste, repito, en afirmar que la filosofía reposa en unas experiencias prefilosóficas, una especie como de segunda escritura, un palimpsesto que subyace oculta en su interior. Y entramos ya al final, para terminar ya mi exposición, en la propuesta. Dicho el contexto, dicho el problema, ¿cuál es la propuesta de Levinas? ¿Por qué la religión está en deriva y siempre está en deriva? ¿Y hacia qué? Aquí ya la apunto, hacia lo santo. Digámoslo sin ambajes, esa experiencia previa que hemos dicho no es otra que la experiencia de la tradición bíblica, que abarca el conocimiento de lo que hemos llamado Torah y el complemento del Talmud. ¿Acaso, se pregunta Levinas, los versículos bíblicos proféticos, por ejemplo, no tienen el mismo derecho a ser citados que Hölderlin o Shakespeare? Claro que sí, responde, pero con la condición de que ellos no se tomen nunca como prueba, sino solo como testimonio de esa tradición prefilosófica o de esa experiencia más antigua que la misma filosofía. El auténtico interés de Levinas, así lo confesó al propio Derrida, no ha sido, por tanto, el de la ética. No confundamos el discurso de Levinas como una simple ética. Al menos así se lo confesó, como acabo de decir, a Derrida. Él, fundamentalmente, la ética no deja de ser una expresión griega, al fin y al cabo. A donde se ha dirigido él, fundamentalmente, Levinas, es a lo santo, a la santidad de lo santo, para ser más precisos, en tanto fuente de todo valor. Y esta es, fundamentalmente, el horizonte que Levinas una y otra vez se ha marcado en su producción, siempre como filósofo, a pesar de que también tiene escritos confesionales. La edición del volumen primero de sus obras completas, bajo la dirección de Jean-Luc Marion, ha sacado a la luz escritos, cuadernos anónimos, todavía no publicados, donde él narra las experiencias tomadas en nota de su investigación desde 1975 a 1965. Pues bien, entre los más antiguos de esos apuntes figura uno en concreto, con fecha del 8 de septiembre de 1937,
en el que Levinas, rechazando directamente la interpretación de Heidegger del ser en el mundo, escribe lo siguiente, y cito: el mal de la soledad no es el hecho de un ser encontrándose mal en el mundo, sino el mal del hecho mismo del ser, aquel que no se puede sanar por un ser más completo, sino por la salvación. Y afirma rotundamente: la salvación no es el ser. La salvación no es el ser. Por lo tanto, la cuestión en la que tenemos que enmarcar la propuesta levinasiana está en esa relación antagónica que él establece entre santidad y ser. Lo que expresan esos breves enunciados, repito, meras anotaciones, es la diástasis radical entre lo que Levinas nombra como santidad. La santidad todavía es anotada con el término sacré en ese momento. Constituye el verdadero ámbito de la revelación en el que las leyes y las categorías naturales pierden su vigor. El ser, en cambio, permanece clavado, encadenado en la mera naturaleza, en la physis. De esta diferenciación fundamental es de donde surge justamente esa necesidad de la evasión, del desinterés, de la salida del ser. La evasión, repito, alude claramente a la evasión que aleja del ser, interpretada además como salida de la existencia anónima, neutra, a la que nos ha promovido las tesis más radicales de Heidegger. La evasión absoluta, es decir, la mera aspiración a salir, para decirlo con toda simplicidad, es lo de lo que está más allá, el epekeina tes useas. Y con el término santidad, lo que se mienta aquí fundamentalmente es esa infinitud de la separación que hace claramente a través de la salida el discurso ético del desinterés. La santidad es siempre lo primero, porque es aquello que no soporta condiciones, es lo incondicionado. Recuerden, en la elipse que proponía Derrida, sería lo indemne, lo no contaminado, lo puro. Incluso la teología, muchas veces, y Levinas tiene un sesgo antiteológico evidente, más allá de lo oportuno de ese término, debería venir después, porque la teología no deja ser una combinación de lo griego. Cuando en 1982, y voy terminando, Levinas decide reunir en un único volumen algunos textos, lo titula Dios, de Dios que viene a la idea. Fíjense en esta expresión, es de Dios, el origen fontal, que viene de la idea, que es la otra palabra para la filosofía. Por lo tanto, el de Dios indica con esa preposición esa precedencia inasible. Lo que pretende fundamentalmente Levinas es, de nuevo, como toda la gran filosofía francesa, recuperar las posibilidades de la tercera meditación de Descartes. Recuerden la idea de infinito depositada literalmente en mí. Pues bien, la idea es que Dios es alguien o algo que es el otro que fractura el pensamiento. Que viene a nuestro pensamiento y lo fractura realmente, ¿no? No es algo que nosotros, no es ego cogito deo, sino de Dios que viene a la idea. Y el problema justamente es el paso de la segunda a la tercera meditación, es decir, de esa idea de infinito depositado en mí. No en vano, dice Levinas, no por casualidad, toda la historia de la filosofía occidental ha sido fundamentalmente, o debemos entenderla como una destrucción de la trascendencia y por lo tanto una reclusión en la inmanencia. Hegel, Heidegger no son más que epígonos de esa idea, de ese inmanentismo excluyente fundamentalmente, ¿no? Perdón por la rotundidad de las propuestas, pero así muchas veces es como Levinas expone. Dios, por lo tanto, la propuesta es de un Dios no contaminado con el ser. Esto es propuesta que habitualmente ustedes ya tienen conocida, como la de Jean-Luc Marion, al fin y al cabo es el sustituto de Levinas en la Sorbona, Dios sans l'être, Dios sin el ser. Pues bien, la expresión de Levinas es un Dios no contaminado con el ser, que aparece como el testigo, el mártir, primero de la ética, y aquí tendríamos naturalmente que aludir a toda la propuesta levinasiana, pero no es el momento. Yo quisiera terminar ya mi exposición con una lectura muy breve, pero que me parece que, digamos, primero desengrasa de toda la conceptualización que aquí he expresado y nos remite al verdadero Levinas, el Levinas estudioso del Talmud, el Levinas judío, que desde luego
se inspira en una inspiración común también, tanto en filosofía como en sus escritos confesionales, a pesar de la tajante separación que él hace. Creo que no se puede comprender del todo, y termino leyendo, a Levinas sin su experiencia del judaísmo como prisionero. Ni su filosofía ni su judaísmo pueden ser desconectados de aquel acontecimiento terrible que vieron sus propios ojos y se clavó en su carne como una astilla. La posibilidad misma de leer un texto arcaico y volver a tomarlo al pie de la letra sin adaptarlo a una interpretación, es decir, sin buscarle un sentido simbólico o metafórico, esta fue también una posibilidad que se abrió en este periodo de cautividad. La importancia del tiempo es algo seguramente que Levinas aprendió en el campo de concentración. En una conmovedora intervención radiofónica, nada más acabar la guerra, Levinas ha relatado lo que supuso el reencuentro con la experiencia judía. Su testimonio permite que nos asomemos a la soledad del cautivo israelita que experimenta cómo su propia existencia va cobrando, consciente o inconscientemente, carácter religioso. Su soledad es en el fondo de su alma una soledad con Dios, incluso si por orgullo o por prejuicio no osa pronunciar su nombre. A diferencia del deportado para el que el martirio era inmediato, el prisionero tiene el tiempo de prepararse para ello. Entre aquel hombre y su sufrimiento se abre entonces un intervalo, rememora Levinas, y en este intervalo se desliza la meditación, instante mismo en el que comienza la vida espiritual. Es el momento de releer el pasaje bíblico en el que Abraham va a inmolar a Isaac. Tal vez el dato más relevante de este texto sea el silencio de los 3 días en los que padre e hijo van de camino hacia el lugar que el Señor ha indicado para el sacrificio. Porque ese silencio de los 3 días, roto solo en la última etapa por la pregunta del hijo y la respuesta implícita del padre, fue precisamente lo que hizo que aquella prueba resultase fecunda. Y lo que Levinas está contemplando es cómo esa historia se refleja ahora en su propia existencia. Se trata siempre del mismo intervalo de silencio y soledad, temor y temblor con los que este instante de la historia es vivido también por aquel prisionero israelita con conciencia ya explícita de su judaísmo, como tortura, como muerte y como Kiddushi Hasheme, la santificación del nombre. En aquel Stalag alemán, la historia judía, el hebreo y la Biblia volvían a suscitar el interés y su estudio. Evitando el recurso a un fácil lirismo, Levinas recupera alguno de aquellos momentos excepcionales. Con emoción contenida, relata la pureza de uno de esos cortos instantes en los que un grupo limitado de prisioneros, con al menos 10 miembros, como prescriben las normas de oración, se reunían en una habitación rodeados de camas e iluminados con la tenue luz de las lámparas de petróleo o de acetileno para recitar las antiguas plegarias. La celebración de aquel oficio religioso crepuscular finalizaba curiosamente en la oscuridad de la noche y en medio de las sonrisas sarcásticas de los que no iban, obligados tal vez por sus convicciones contrarias o por su pertenencia al siglo XX, comenta irónicamente nuestro autor. Pero aquel murmurar corto y fluido, desgranando las oraciones memorizadas desde la infancia, volvía a recuperar en su espíritu el sentido de las antiguas fórmulas. Cuando la fuerza, en su triunfo más brutal, hacía dudar de todo lo que se había enseñado sobre el bien y el mal, sobre un mundo gobernado por la misericordia, las antiguas palabras litúrgicas recordaban las historias increíbles de un pueblo, Israel, amado por Dios con un amor eterno, un Señor que nos salvaba de la mano de todos los tiranos, el poder del faraón, arrollado por las olas entre los cantos de alegría de los israelitas, repetición infatigable de un credo en el que triunfaba el humilde y el pobre. Aquellos prisioneros habrían estado perfectamente legitimados para cerrar con desdén el libro de oraciones y salir reteniendo una blasfemia que presionaba sus labios, o para repetir sencillamente las cosas sin pensarlas, sin creerlas, con la indulgencia que se puede tener con el candor de épocas ya pasadas. Pero también era posible volver a implorar al Señor desde el fondo del abismo, como Jonás, como el mismo Jesús, encontrar una terrible confirmación de este amor de Dios en el dolor y en la duda.
y sentirse otra vez como entre sus manos y volver a experimentar su presencia en la pasividad total y el abandono, descubrir la misteriosa inversión del sufrimiento en felicidad. Y al fin de cuentas, ¿no es el judaísmo todo esto? ¿Qué es el judaísmo sino la experiencia, después de Isaías y de Job, de la posibilidad de esta inversión ante la esperanza, en el fondo de la desesperanza, del dolor en la dicha? El descubrimiento en el sufrimiento mismo de los signos de la elección. Todo el cristianismo, nos dice Levinas, está ya contenido en este hallazgo muy anterior a él. Estos instantes, termina relatando con admiración, existían para algunos de nosotros y no eran ni mentira ni anacronismo. Los acontecimientos que siguieron a la Shoah no hicieron por otra parte sino confirmarle en el valor de esta verdad. La verdad enseñada desde la infancia de que el injusto y el fuerte sucumben, mientras el humilde y el pobre son salvados y triunfan. Toda esta verdad elemental pareció revalidarse en su más desnuda simplicidad y literalidad en los acontecimientos mundiales que siguieron a la Gran Guerra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Francisco Javier, por su conferencia. A continuación, vamos a dar paso a la ponencia del doctor Enzo Solari Allende. ¿Profesor está allí? Sí. El profesor Solari es académico e investigador de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entre sus distintas publicaciones se encuentra la obra enmarcada en la fenomenología de la religión, la raíz de lo sagrado, contribuciones de Zubiri a la filosofía de la religión. Esta obra se publicó por la editorial RIR en Santiago en el año 2010. La ponencia que hoy nos presenta el doctor Solari se titula Dos teologías políticas. Profesor, por favor, cuenta con sus 20 minutos. Le escuchamos. Perfecto, Carolina. Muchas gracias por la organización de este simposio, lo digo más en general y más particularmente de esta mesa. Muchas gracias, Carolina, además por los esfuerzos, me imagino, invertidos en una actividad como esta. Un gusto también compartir con Francisco Javier. En fin, es una alegría tener esta oportunidad de volver, en cierta forma, a la filosofía de la religión, tras un tiempo en el que normalmente estoy más bien dedicado a cuestiones de filosofía del derecho. Como ustedes notarán, lo que voy a presentar ahora tiene que ver tanto con una cosa como con otra. Voy a compartir pantalla para iniciar entonces sin demora esta ponencia titulada Dos teologías políticas. Me propongo aquí prolongar unas ideas publicadas no hace mucho y a través de las cuales comparaba dos tesis. Una es la tesis no constantiniana, comunitario-mesiánica, pacifista, muy subordinadamente estatal, subversiva de la idea usual y platónica de reinado de Dios, que estaría en el núcleo de la experiencia del cristianismo originario y de la reforma radical. Es la tesis teológico-política de Antonio González, que él más bien llama teología social, una tesis, dicho sea de paso, bastante contracultural en ambientes latinoamericanos. Y la otra es la tesis estatal, institucional, socialista y afincada en la categoría del reconocimiento. Es la teología política de Fernando Atria, así llamada por él, con la que remata su propia filosofía política y jurídica, en la cual ha defendido además el carácter institucional de las iglesias cristianas, muy especialmente de la católica, así como la ecuménica animación de toda institución, también de las estatales y jurídicas, por un principio de sentido a la vez protestante y sacramental. 2. Veamos algunas características de la primera tesis. Ante todo, ella se erige contra buena parte de las teologías católicas y protestantes, las cuales comparten un rasgo común: el constantinismo desmesianizado. Según González, este constantinismo es asumido por Lutero y Calvino e incluso afecta a las magras cristologías del fundamentalismo y del liberalismo modernos. González insiste en el constantinismo incluso de la primera teología de la liberación.
que malentiende algo decisivo. Las comunidades cristianas no son algo idéntico al conjunto de la sociedad, sino aquellas comunidades que se someten libremente a la soberanía del Mesías. Por lo mismo, el reinado de Dios, que es presente y futuro, que es ya pero todavía no plenamente, no postula una ética provisional ni nada por el estilo. Ante la alternativa, reinado de Dios como monarquía, o bien democracia de Dios trinitariamente entendida, González vuelve al famoso ensayo de Eric Peterson, El monoteísmo como problema político, donde se sugiere que contra el arrianismo, solo el Padre es Dios, la Trinidad supondría una idea más democrática del gobierno divino y haría más difícil la legitimación del poder único del emperador. Peterson seguramente tiene razón en este punto, pero sin embargo, según González, se mantiene problemáticamente dentro del esquema de una legitimación platónica de las formas de gobierno, tal como harán mucho después Moltmann y la primera teología de la liberación. González, valorando el empeño de Moltmann por evitar la identificación del reino de Dios con la Iglesia, termina de todos modos acusándolo de reproducir el modelo platonizante de Peterson, según el cual lo que sucede en el cielo sería el paradigma ideal que legitima sus copias terrenas. Pero la noción bíblica de reinado de Dios es la de una soberanía sobre un pueblo que excluye toda otra soberanía, una paternidad que elimina todo patriarcado, una teocracia que obsta a toda hierocracia de una casta sacerdotal. La superación del constantinismo no consiste en construir un modelo alternativo de lo que hay en el cielo, como hace Moltmann cuando esboza un modelo democrático de Trinidad. La verdadera alternativa de Dios a toda forma de opresión no ha sido la elaboración de modelos celestiales, sino la realización de una soberanía radicalmente distinta a toda otra soberanía sobre la tierra, incluyendo las soberanías de los estados presuntamente democráticos. Por lo demás, la mejor manera de evitar el eclesiocentrismo que teme Moltmann y de salvar la reserva escatológica, ya pero todavía no, es distinguir entre reino y reinado de Dios. El reinado de Dios ya existe aquí y ahora sobre un pueblo de comunidades distintas de la entera sociedad, pero todavía no ha llegado a su plenitud. Dios reina en una historia que todavía es imperfecta, pero Dios reina actualmente. Si no fuera así, si no hubiera ya un reinado presente, entonces tampoco habría un rey presente, un Mesías presente. Y en cuanto a la clásica teología de la liberación, ocurriría algo semejante, bajo el presupuesto en rápida transformación, por cierto, de que América Latina sería un continente cristiano y católico. Aquel movimiento teológico habría incurrido en craso constantinismo, en neta desmesianización cristológica. De ahí que González termine pidiendo más radicalidad. Número 3. Enseguida, recordemos algunos rasgos de la otra tesis. Para Atria, la Iglesia es una institución realmente existente. Una institución es la realización histórica de una idea. La idea misma de institución es la de una mediación entre nuestras vidas realmente existentes y vidas plenamente humanas. Las instituciones son necesarias para vivir vidas humanas, y lo son aunque sean intrínsecamente deficitarias, en tanto en cuanto tienen siempre una dimensión emancipatoria, pero también otra corrupta, empecatada, o si se quiere, alienada. Respecto de cualquier institución, el cínico solo ve esto último, mientras que el ingenuo solo ve lo primero. Cabe, claro, no ser cínico ni ingenuo, sino leal, aunque con una lealtad lúcida. Cristianamente hablando, el que es leal con la institución eclesial no es cínico ni ingenuo con ella, sino que se pregunta qué de lo recibido es buena noticia y qué parte es distorsión, por el hecho de que la Iglesia es una institución realmente existente. En estos tiempos, además, hay síntomas en el catolicismo especialmente preocupantes, ya que desde Juan Pablo II, la institución se habría vuelto intensamente pontificadora en el global contexto cainita de giro hacia el neoliberalismo. Entender dicho giro como una involución de la que la Iglesia debiera recuperarse supone tomarse en serio aquel deber de lealtad crítico y lúcido con la buena noticia fundante del cristianismo, y que hace que la Iglesia, con conciencia de su tendencia a la corrupción, esté en oposición a un mundo inhumano,
autointeresado, insolidario, individualista. En esto consiste el carácter sacramental, escatológico o anticipatorio de la oposición iglesia-mundo. Y por lo mismo, toda tradición cristiana, particularmente la católica, es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el alma de un mundo sin alma. Ahora bien, Atria se refiere no solo a la Iglesia Católica, sino también al mundo y sus instituciones, las cuales serían, en el mejor de los casos, el imperfecto y deficitario adelantamiento de una humanidad reconciliada por el reconocimiento recíproco. El principio protestante y católico, en el sentido de universal, como Tillich añade, que vale tanto para una iglesia como para un ideal político como el socialista, viene a decir que no hay representación que dé cuenta total de lo representado, que las realizaciones eclesiales y políticas, precisamente por su relatividad e inadecuación, imperfección y déficit, nunca agotan su principio, el que es esencialmente incondicional, trascendental, absoluto. Precisamente el pueblo, dice Atria, es el concepto, la idea postinstitucional de una humanidad purgada de particularismos y reconciliada por un reconocimiento radical. Algo que en el presente solo puede vivirse deficitariamente, en una anticipación imperfecta por medio de prácticas, instituciones y reglas. Pueblo así no es un concepto biológicamente determinado, sino solo sacramentalmente anticipado, lo que es tanto como decir imperfectamente significado, en medio de las condiciones realmente existentes de la vida humana. El pueblo, postinstitucionalmente entendido, se identifica con la humanidad plena, significada solo sacramental e imperfectamente a través de instituciones, otra vez la palabra, presentes en la historia. El pueblo, son palabras de Atria en su obra La forma del derecho, el pueblo es portador de una negatividad, es lo universal, purgado de todo lo particular. Repito, no pierdan de vista esta expresión, purgado de todo lo particular. Es la humanidad, la comunidad universal. Pero la comunidad humana no es algo de lo que pueda decirse que es realmente existente, sino una meta de la historia. Pero tampoco ha de decirse pura y simplemente que no existe. El pueblo es ya, pero todavía no. Existe anticipatoriamente en nuestras prácticas políticas que son entendidas como fundadas en su voluntad. El pueblo es la manera en que actuamos desde ese futuro del que no podemos hablar desde la comunidad humana universal. Y la ley, bajo esta perspectiva, puede ser entendida como la opaca manifestación del pueblo, como la voluntad del pueblo, el surgir del pueblo. 4. Irónicamente, hay una coincidencia terminológica, la del surgir y lo que surge, que podría contener alguna analogía entre Atria y González, pero no creo que haya que exagerar este vocabulario común. Difícil, en cambio, resulta no exagerar otras cuestiones. Puestos a dialogar, diría que González puede formular el reproche de neoconstantinismo precisamente cuando Atria enfatiza la distinción entre estas formas de vida deficitarias y las futuras plenas, relegando casi al olvido la otra distinción dentro de estas formas vitales deficitarias entre las que están sometidas a la soberanía mesiánica y pacífica y las que en cambio están sometidas a la otra soberanía imperial y violenta. Y es que Atria afirma un reino de Dios que es pura utopía futura. El reproche de González supone que el cambio verdaderamente revolucionario no es el que se puede comandar estatalmente y mediante instituciones políticas como las habituales, sino el que brota desde comunidades que no solo anuncian y denuncian, como proponía ser clásicamente la teología de la liberación, a la que parece aproximarse Atria, sino que además renuncian al poder, a la seguridad, a la riqueza, a la opresión. Por supuesto, Atria podría responder diciendo que la teología social de González termina siendo un llamado, si no exactamente igual al de MacIntyre, a abandonar el ancho mundo para recluirse en comunidades, como hiciera Benito, sí bastante similar, en tanto que sugiere desconfiar de las genuinas capacidades transformadoras del Estado y otras instituciones para concentrarse en unas transformaciones sociales protagonizadas por comunidades éticamente homogéneas, enérgicas y exigentes. Y algo de cierto hay en ello, pero solo algo, diría yo. González no excluye al cristiano del Estado. También habla de colaboraciones, convergencias y no solamente de contrastes, desobediencia,
conflicto y aún resistencia paciente. Curiosamente, uno y otro podrían acusarse de sectarios, si bien cada cual haciéndolo en distinto sentido. Número 5. Hasta aquí llegaba yo la vez anterior. Ahora quisiera avanzar y examinar mejor algunas de estas cosas. Primero, diría que hay que someter a crítica la noción de reconocimiento y de pueblo que enarbola Atria. Recuérdese, el pueblo, decía, es portador de una negatividad, es lo universal, purgado de todo lo particular. Diría yo, a lo bruto, si me lo permiten, esto es un hegelianismo con Marx y además muy orlado de teología de la liberación clásica, de teología negativa y a la vez de una teología puramente semántica, para lo cual lo importante es el modo de significación de los enunciados teológicos y su analogía con los políticos y jurídicos. Todo lo cual debería ser examinado atentamente, como por ejemplo, siguiendo las observaciones perspicaces de González sobre la clásica teología de la liberación. Aquí propongo solo una cuestión, y es que si en la teoría de Atria hay un recurso llamativo, inteligente al hegelianismo, más bien implícito, hay que reconocerlo, no tiene entonces ningún sentido decir purgado de todo lo particular, ni siquiera en el sentido de una meta de la historia, ni tampoco de una comunidad humana universal, imperfectamente anticipada. Salvo, claro, que uno lea mal a Hegel, como Popper, viendo en su filosofía del Estado a una enemiga de la sociedad abierta y a una prefiguración del totalitarismo y su corolario. La pretensión de suprimir las particularidades, en suma, contra la purga de todo lo particular, de que habla Atria, habría que decir que reconocimiento y pueblo son ideas regulativas, o si se quiere mantener aquel vocabulario, post-institucionales, en las que se verifica no la aniquilación, sino la superación de lo particular. Entonces, en el sentido de la conservación de lo particular en un nuevo nivel. Este es el hilo conductor de toda la filosofía del derecho de Hegel, por cierto. Aunque todo hay que decirlo, en Hegel, y por ende también en sus ideas de reconocimiento y de Estado, puede también haber algo inquietante. No la cobertura teórica del totalitarismo estatal, ni mucho menos, sí la amenaza de una justificación de la barbarie en la historia. Esto último es lo que creía Arendt contra Hegel y en favor de Kant. Recuerden la famosa frase: la historia del mundo, la historia universal, es el tribunal del mundo o el tribunal universal. Nótese que Arendt dice contra Hegel, pero en favor de Kant. La historia no tiene la última palabra, sino la autonomía. Esta es la libertad, diría yo, republicana a la que adhería Kant. Y me pregunto, ¿y Hegel acaso no? Esto es, la independencia no en el sentido puramente liberal, sino en el de la no dominación, como suele decir el republicanismo contemporáneo. Es una libertad completamente histórica, que opera en la historia, pero sobre la cual la historia no tiene el veredicto final. ¿Esto se dice contra Hegel? Esto es una pregunta que me hago. El radical sentido teológico o político de estas afirmaciones está muy lejos de la purga de lo particular. Bastaría con recordar los avatares intelectuales y biográficos de Kant. Tras el reinado de Federico el Grande, el rey de la tolerancia, de la Ilustración, y ya bajo la coacción de Federico Guillermo II, el rey temeroso, y de su ministro Wellner, ese teólogo fanático y ambicioso, como decía Kuno Fischer, Kant vivió en sus propias carnes la censura estatal más tóxica al publicar la religión dentro de los límites de la mera razón. 6 es el último número. Por lo que toca a González, en segundo lugar, diría preliminarmente que sus ideas son bastante poco hegelianas, que su vínculo con la clásica teología de la liberación es singularmente crítico. Además, agregaría que su recurso a la teología negativa es mucho más acotado que el de Atria, y que algo como una reducción semántica de la significación política de la teología es poco plausible en el proyecto de González. Y sin embargo, creo ahora que hay algo más que decir en relación con lo que publiqué. González piensa que Eric Peterson, ya mencionado, reproduce el modelo platónico. Yo diría esta vez, Peterson en realidad no es tan platónico
sino radicalmente agustiniano. Porque aun cuando la afiliación platónica de Agustín sea indudable, es el peculiar papel de Agustín en la liquidación de la teología política, según Peterson, lo que a mi modo de ver merece mayor examen. Así, podría decirse que la acusación formulada por González de platonismo en Peterson yerra, porque se basa en un Platón entendido bajo la habitual comprensión de la teoría de las ideas, una suerte de platonismo popular para el pueblo, como decía Nietzsche. Y sea de ello lo que fuere, lo que es más importante es la apelación de Peterson a una liquidación de la teología política que entonces sería o judía o pagana, pero no cristiana, por parte de Agustín y otros. Agustín, dice a Peterson, no bautizó teológicamente la Pax Augusta, como hicieron otros grandes pensadores cristianos de los primeros siglos. En cambio, Agustín habría visto todo lo cuestionable que era esa paz augusta. Peterson remite a algunas obras como estas de Agustín. Esta paz no es el cumplimiento de las profecías escatológicas del Antiguo Testamento, y por ende, la doctrina de la monarquía divina hubo de tropezar con el dogma trinitario, son citas todas estas de Peterson, y la interpretación de la Pax Augusta con la escatología hubo de tropezar, habría que decir, con la escatología cristiana. Así, sigue Peterson, se acabó teológicamente con el monoteísmo como problema político y se liberó a la fe cristiana del encadenamiento al Imperio Romano. También así el Evangelio dejó de ser instrumento de justificación de una situación política. Peterson, no hay que olvidarlo, antepone al comienzo de este texto una advertencia, en la cual Agustín es visto como una figura que emerge en cada coyuntura espiritual y política del Occidente. Pero debe dudarse del papel político y teológico que le asigna Peterson a Agustín, digo yo. Sobre todo porque en Agustín nunca se corta del todo el vínculo, y estoy terminando, con el imperio, nunca se corta del todo el vínculo con el imperio y con sus instrumentos políticos. Para decirlo más claramente, Agustín desesperó de la idea de resistencia paciente del cristianismo original. Y desesperó de ella no por platonismo, diría yo, sino por constantinismo, o sea, por confianza en el imperio. A mí me parece muy convincente, a propósito de los inicios pacientes del cristianismo y el advenimiento del impaciente constantinismo, la argumentación que en un espléndido libro ha desarrollado Alan Kreider, que por lo demás es análoga a la de Antonio González. Para terminar, ilustro esta desesperación agustiniana y su fe madura en la coacción imperial. En una primera etapa, como se sabe, Agustín argumentaba que la tolerancia va de la mano con el rechazo de la coacción en materia de fe. Pero con los años, Agustín empezó a aceptar la legitimidad de la coacción religiosa. Se puede ver al respecto su confesión en la carta 93 en el marco de la controversia antidonatista. El giro agustiniano en materia de tolerancia es explicitado también hacia el final de su vida en las retractaciones. Diría, es lo último, como espléndidamente afirmó Peter Brown, el gran historiador de la antigüedad tardía, que los cristianos de la época de Constantino no preveían el surgimiento del cristianismo como una religión mayoritaria. Siempre habían afirmado que el cristianismo era una religión universal, pero con eso hacían referencia a que cualquiera en cualquier parte podía convertirse en cristiano. Estaban orgullosos de que pudieran encontrarse cristianos en todas partes, pero eso no significaba que esperaran que todos en todas partes se convirtieran en cristianos. Como señala Sotinel, los cristianos de aquella época podían imaginar un cristianismo presente en todas las partes de un universo social, pero no un universo social que fuera por entero cristiano. Dicha conciencia llegó con el tiempo y llegó también con Agustín. Aquí me detengo. Muchas gracias. Perdonen si no cumplí exactísimamente con el tiempo. Muchas gracias, don Enzo. Pasamos ahora, por favor, a las preguntas, si es que ustedes las quieren escribir o si las quieren manifestar a viva voz, no hay ningún problema. Hay una primera pregunta de parte de Boris
Boris Saavedra, al profesor, dice aquí: gracias por las interesantes conferencias. Mi pregunta es para el doctor Francisco Javier Herrero. Dice él: ¿en qué medida el bien y el mal convergen con lo infinito, según Levinas? Agradezco la pregunta y estaba ya intentando contestarle a través del chat, pero prefiero hacerlo así, oralmente. Bueno, en principio la pregunta en sí podría despistarse porque la contestación es rotunda, no el bien y el mal. Jamás Levinas podrá pensar al modo de Schelling o de las propuestas, ahora que se ha hablado de la teología política, más maniqueístas de la historia. No hay un principio malo en el bueno, no hay una mezcla de bien y mal. Dios es por antonomasia, desde el instante inicial del Génesis, el bien. Y por eso la comparación siempre, todas sus obras se han puesto con este frontispicio que es de la República de Platón. La idea del bien, siempre semejada con Dios, que está más allá de la esencia, que pequeña te susías, repetí en la conferencia, ¿no? Entonces, la idea del bien, siempre identificada con la idea de ese bien absoluto, que es el que marca, digamos, el principio de lo que es fundamentalmente la propuesta levinasiana, que es una propuesta creacionista. Es decir, no se entiende la propuesta del filósofo sin este horizonte del creacionismo judío, ¿no? De la propuesta judía. Entonces, no la idea del bien y del mal, nunca hay un lado malo en Dios, sino fundamentalmente la idea del bien, que es la que prima, es decir, del bonum diffusivum sui est, del bien que se difunde por sí mismo, y esta es la ética que propone Levinas, una ética como filosofía primera, además. Sí. Podríamos decir más cosas, pero con la contestación breve, sí. Gracias, profesor. Bueno, gracias también, dice aquí Boris, por su respuesta. ¿Hay alguna otra cosa que desee manifestar? Tienen la posibilidad de ocupar libremente el micrófono, activarlo o desactivarlo. A mí me gustaría hacer un par de preguntas. Gracias por las exposiciones a ambos profesores. Una pregunta primero sobre Levinas. En la obra de Levinas va ganando lugar una distinción entre lo sagrado y lo santo, porque decía que en el texto que mostró juvenil, los santos llamados sacré, pero me dio la impresión de que iría ganando lugar una distinción entre ambos conceptos, y si es así, ¿cuál sería la diferencia? Y en segundo lugar, a Enzo Solari, sí, pensaba que la concepción y la relación con el Estado, entendido en sentido muy amplio, es tal vez lo que puede explicar la diferencia entre Agustín y Antonio González, o sea, entre Atria y Antonio González, sus posiciones respectivas respecto del valor del Estado. No sé qué piensa eso de una afirmación como esa. Gracias. Pues contesto y agradezco al profesor Samuel Yáñez la pregunta, porque es una oportunidad también para aclarar algunas de las cosas que seguramente por la precipitación con la que yo hablo no ha quedado despejada. Sí, es verdad que él anota en el cuaderno, Levinas, el término sacré, pero en realidad con ello quiere ya mencionar lo santo. Es decir, la distinción básica que establece Levinas es algo que enfrenta a los dos autores, a Heidegger y a Levinas. La propuesta de Levinas es una santidad sin sacralidad, muy en la perspectiva judía del Dios totalmente otro, sin mediaciones, mientras que la propuesta de Heidegger, lógicamente, a partir de la experiencia de lo humano religioso, es una propuesta de sacralidad sin santidad. Por lo tanto, es una propuesta que aleja absolutamente. De hecho, en la crítica que el mismo Levinas hace sobre esa cuestión de la ontoteología,
que propone Levinas, Heidegger, como resumen de lo que es la filosofía, en la pregunta cómo Dios entra en la filosofía, Heidegger, viene a decir en el fondo que la blasfemia se comete con el ser, es decir, al ser sustituido por Dios como fundamento, como último fundamento, principio del todo. Y Levinas corrige, dice, no, la blasfemia no se ha hecho o se inflige contra el ser, sino que más bien es, como obviamente podemos suponer, es contra el mismo Dios, contra esa idea de lo santo sustituida por el ser. Y por lo tanto de ahí esa necesidad de evasión o de salida del ser, desinterés, contra esa barbarie, ¿no?, que ha sido toda la empresa filosófica dominada por la hegemonía, el dominio del ser, que ha llevado a la barbarie, donde la guerra ha sido establecido el mal ontológicamente. Por lo tanto, la santidad gana peso desde el comienzo. Como buen judío, es la santidad y no la sacralidad, una religión sin sacralidad. Gracias, profesor. Gracias. Solari. Sí, gracias también por la pregunta. Estaba pensando en lo último que había dicho Francisco Javier, pero en fin, me concentro en la pregunta. Y sí, yo estoy de acuerdo con lo que sugiere Samuel. Probablemente uno de los puntos de diferenciación más nítido entre estas dos perspectivas, la de una autodenominada teología social y la de una, en cambio, también denominada teología política, es la de las actitudes respectivas frente al Estado. Y algo así como las reservas de confianza que se depositan en uno y otro caso, en las instituciones, muy especialmente en las instituciones estatales. Ahora, esto también repercute, diría yo, así que, bueno, la respuesta breve y corta sería esa. Probablemente uno podría sacarle más partido a todo esto y dando un par de pasos más allá, decir que, bueno, esto también incluso se verifica en las actitudes respectivas en lo que toca a las instituciones, incluso eclesialmente hablando. Bueno, qué lugar ocupan y cómo son concebidas también, cómo son, bueno, de cierta forma teorizadas las instituciones eclesiales en uno y en otro caso, en González y en Atria. Yo diría que también hay unas pistas interesantes para explorar, pero para ser breve eso. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta también, aprovechar la instancia de poder preguntarle al profesor Francisco Javier nuevamente. Cuando se habla o cuando usted menciona esta idea, ¿cierto?, de que habría una funcionalidad, ¿cierto?, entiendo yo como un uso de la religión, ¿ya?, un uso funcional de la religión que no iría en contra del hecho de que hay una religiosidad, ¿ya? Entiendo eso primero. Esta situación, ¿cómo se resuelve o qué implicancias más bien tiene para la formulación de una ética que reconozca justamente el valor de la alteridad? En primer lugar, cuando me he referido a, digamos, a la reactivación de la religión en su uso funcional, seguramente habría que haber precisado mucho. No era en el sentido del utilitarismo ni de la utilidad de la religión de Mill, sino por reconocer un espacio digamos, como caudal, como un bagaje de significación, que es lo que propone, digamos, la tesis de Habermas, ¿no? En esa reconversión, pensemos que Habermas el mismo dice de sí que no tiene oído religioso, relatando la experiencia de Max Weber, no tiene oído musical para la religión, por lo tanto, dejemos las cosas en su sitio. Habermas es una propuesta quizá normativa, no descriptiva, porque no ese es el momento, pero sí una recuperación frente a la denostada ya crítica de lo religioso. Funcional en el sentido de que, bueno, digamos, tendríamos que ver si respeta lo que es la esencia de la religión, etc. Levinas no estaría
muy de acuerdo, aunque yo haya tratado de consensuar o de casar ambos conceptos. Respecto a la repercusión que digamos, ese reconocimiento de la alteridad tiene para la ética, claro, ese es el núcleo de Levinas. Levinas hablará de la propuesta suya como una ética, pero en sentido metafísico, de filosofía primera, ¿no? En el sentido de que la recuperación del otro supone, digamos, algo tan radical, donde no se trata de una ética avant la lettre, como estamos nosotros digamos, habituados. No es la ética como una reflexión, un estudio del comportamiento, sino la ética pensada metafísicamente, donde la alteridad supone una subversión de la subjetividad. Por ejemplo, en el libro De otro modo que ser, más allá de la esencia, ya va sonando, él propone en el capítulo central la sustitución, lo que desde mi punto de vista podría entenderse como la propuesta antropológica de Levinas. La propuesta antropológica no es la de la modernidad, donde el yo se infiere como sujetos de libertades fundamentalmente. No, el yo es depuesto, literalmente dice así, eso es la sustitución. Es depuesto de su posición, no está, dice él, en nominativo, sino en acusativo, y la acusación es la de la responsabilidad que tiene contraída con el otro. Por lo tanto, es el otro el que tiene el prius, la prioridad en esa responsabilidad que yo adquiero de una forma, digamos, anárquica, es decir, no establecida por mí. No es un compromiso que yo adquiera, sino que se me impone. Justamente esa es la indicación del monoteísmo ético que es el judaísmo, ¿no? Entonces, yo soy asignado, yo soy guardián, yo soy rehén de mi hermano, ¿no? Como relata el texto bíblico. Entonces, naturalmente eso está por explorar, porque y respondo ya rápidamente, esa ética como filosofía primera tendría que tener una deriva, unas consecuencias, y en ese momento es en el que nosotros nos encontramos ahora. Es decir, pasar, como pasa siempre con los grandes maestros, Husserl incluido, no es que esté diciendo que Levinas esté en la misma estela, pero desde luego sí pasar de la letra del maestro al espíritu del maestro. En ese caso, habría que ahora profundizar y prolongar esa ética metafísica, esa ética primera, en unas consecuencias prácticas, que la praxis también es la ética, ¿no? Pero desde luego que son absolutamente decisivas. Piensen ustedes en la actitud en la que se encuentran, la repercusión que Levinas ha tenido en la teología y en la filosofía de la liberación. Gracias. Gracias a usted, profesor. No sé si quedará alguna pregunta, algún comentario o alguna acotación que ustedes también quisieran realizar. ¿No? Bueno. A mí me gustaría hacer una última acotación a propósito del panorama de secularización y postsecular que el profesor Herrero remitió al contexto español y europeo. Claro, el contexto latinoamericano, si bien en las grandes metrópolis ha avanzado sin duda ese contexto, hay otros elementos. En ese sentido, tal vez yo me inclino a pensar que un hecho bien fundamental, justamente por la diferencia del avance de la secularización en los diferentes contextos, un hecho más universal para entender el contexto de las religiones es el hecho del pluralismo. Y bueno, algunos teóricos de la secularización han venido afirmando eso, incluso de manera muy fuerte. El problema no es la secularidad para las religiones, o el problema no son las religiones para la secularidad, sino que crecientemente el problema universal es el pluralismo. Dicho de otra manera, la secularidad avanzó y hoy día se puede creer, pero muy pluralísticamente. Es una posibilidad. En algunos contextos es más difícil que en otros, o sea, están más secularizados, pero el contexto del pluralismo me parece interesante esa propuesta. Eso así como comentario.
agradezco esta acotación porque uno se mueve con una cierta, digamos, dificultad al comparar panoramas tan distintos, o al menos tan distintos. Yo sí que he querido poner la vista más allá de la situación actual para ver que este proceso ya es global. Y efectivamente, cuando hablaba de las religiones y el peso que tienen o que cobran en nuestra situación actual, frente a esas denostadas sospechas de su desaparición, sí que parece evidente que las religiones están con nosotros, pero experimentando una metamorfosis. Y esa metamorfosis supone una mutación de lo que es el fenómeno religioso. Sí, tenemos que estar muy atentos a ese pluralismo, ¿no? A ese que en el fondo es un pluralismo ecléptico y que de alguna forma traiciona lo que es probablemente la esencia de la religión. He citado a Hans King, no sé si esa es la salida con esa propuesta que no es nueva, o sea, en los momentos cruciales de la historia siempre ha habido ese intento de volver a esa especie como de religión natural, que es en el fondo la propuesta de esa ética mundial. El cardenal Nicolás de Cusa de alguna forma se decía así, una sola religio in ritu varietate, una sola religión en la variedad de los ritos. El problema es ese, el problema es si la pluralidad no esconde en el fondo una secularización que, permitiendo la sacralidad, olvida la santidad. Y eso es, digamos, por eso la propuesta de Levinas de reactivar lo que es el núcleo de la religión, que la elipse de Derrida tiene dos focos, no solamente uno. Porque el problema hoy es que la sacralidad se admite, es decir, necesitamos una ritualización de la vida en sus diferentes manifestaciones, pero el problema no es la sacralidad, sino el problema es la crisis, digamos, de Dios, la crisis de la creencia, ¿no? Entonces el problema es la debilidad y la vulnerabilidad de la fe, como Ratzinger una vez y otra insiste, ese es el gran problema, ¿no? No sé si esa pluralidad o esa diversidad cultural, una religión a la carta, un Dios propio que vamos haciendo cada uno de nosotros, puede de alguna forma solventar las preguntas últimas radicales, ¿no? Que es esa escisión entre Dios y mundo que está presente ya en mí. Por lo tanto, digamos, el larvado ateísmo que agazapado se esconde en cada uno de nosotros, ¿no? Ante eso, la sacralidad no resiste. Y por lo tanto, la pluralidad puede esconder en el fondo un vicio que es el olvido de la santidad. Y de nuevo, Heidegger sí que tiene razón en esto. La gran penuria de nuestros tiempos, lo indigente que somos, es porque hemos perdido a Dios y ni siquiera nos damos cuenta de aquello que hemos perdido, ¿no? Entonces, esa matización me parece muy pertinente, la que hace el profesor Samuel Jan. Sí. Muchas gracias. Profesor Solari, ¿tiene la mano levantada? Sí, quería muy brevemente, a propósito de esto último, de lo que ha dicho Francisco Javier y de lo que también decía Samuel Yáñez antes, yo no estoy seguro de estar del todo de acuerdo con todas las consecuencias que se pueden sacar del hecho del pluralismo. Yo tengo la impresión, por un lado, de que, por decirlo de alguna manera, la tesis del pluralismo frente a la llamada tesis de la secularización representa en buena medida un avance en el fondo, una mayor sofisticación analítica que coloca en su lugar, diría yo, a la tesis de la secularización. La tesis de la secularización es fundamentalmente europea y válida probablemente en Europa o en sectores europeos y en algunos probablemente sectores extraeuropeos, pero muy delimitados, núcleos urbanos, sugería Samuel, etcétera. Pero a escala global, lo que resulta mucho más plausible es la tesis del pluralismo religioso y no la de la secularización. Yo diría, por otro lado, que la tesis de la secularización es muy dependiente o está muy subordinada a la experiencia europea del resquebrajamiento, por decirlo así, de la mayoría o de la hegemonía católica. Es muy tributaria en ese sentido de experiencias, bueno, en parte alemana, en parte francesa, etcétera, y de otros lugares, por cierto. Y lo último que diría es que, bueno, si uno ya no solo analíticamente, y
Uno puede decir analíticamente que tal o cual tesis es mejor o peor, o es más o menos fina, o más o menos reveladora. Si uno empieza también a plantearse las cosas normativamente o evaluativamente, yo tengo la impresión que la tesis del pluralismo, o si la tesis del pluralismo describe más adecuadamente lo que ocurre a escala global, ahora normativa o evaluativamente, yo creo que tenemos, pero eso habría que argumentarlo y no es el momento de hacerlo, tenemos buenas razones para saludar algo así como la emergencia de una pluralidad religiosa cada vez más nítida o notoria o llamativa. Y eso incluso también desde el punto de vista de las propias iglesias que han vivido décadas atrás situaciones de enorme mayoría o nítida hegemonía social. Yo tengo la impresión en ese sentido que algo así como la vuelta de las religiones, particularmente, yo creo que en América Latina y España esto es muy, muy claro, la vuelta del catolicismo a una situación de minoría, yo diría que puede ser una oportunidad, diría yo, notablemente saludable para estas propias iglesias. Esa es mi impresión. Pero por cierto que esto habría que argumentarlo con mucho más tiempo y detalle. En fin, muchas gracias de todas maneras por esta conversación. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Ha sido una muy buena jornada de exposición. Ojalá pudiéramos extender el diálogo, pero tenemos que hacer caso del tiempo que se nos ha entregado para nuestra reunión, ¿ya? Entonces, primeramente, agradecer a nuestros expositores, al profesor Enzo Solari, agradecer al profesor Francisco Javier Herrero, que a esta hora ya está de noche en España, agradecer su paciencia también por la espera en nuestra comunicación. Y a todos los presentes, bueno, quedan cordialmente invitados a seguir participando, asistiendo a nuestro congreso en las distintas mesas con las distintas temáticas y ámbitos filosóficos que se están tratando. Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches al profesor Herrero. Nos estamos viendo prontamente. Muchas gracias. Gracias. Adiós, que estén bien. Muchas gracias.